No, esta es una interesante pregunta. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia hasta ahora? Una pregunta que en Espacio Público intentan contestar con un seminario para profundizar en este tema. Vamos a tomar contacto con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y director también del Centro de Estudios, Eduardo Undurraga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, primero quisiera que nos contara de este seminario, cuándo va a ser, cómo la gente puede participar y el objetivo principal detrás de este espacio de reflexión. El seminario es el día martes que viene, el 11 de enero, desde las 8:30 de la mañana hasta las 1:40 de la tarde. Y el tema es reflexionar lo que hemos aprendido hasta ahora en estos 2 primeros años de la pandemia. No queremos decir que la pandemia ha terminado, sino que más bien hemos aprendido 2 años, hemos tenido una campaña de vacunación muy exitosa y la pandemia ha tensionado hasta el límite los sistemas de salud, nuestra capacidad de respuesta, nuestra salud física y mental, y ha sido un desafío tanto para la ciencia como para las autoridades sanitarias también, y queremos ir recogiendo algunos puntos importantes porque una emergencia de salud pública como esta puede volver a ocurrir, probablemente va a volver a pasar. Y tenemos que planificar, construir y mantener una capacidad de detección y monitoreo que nos permita dar una respuesta más efectiva, y esto requiere mucho diálogo, mucho pensar y establecer cierta colaboración. Eduardo, quienes quieran participar del seminario, ¿cómo pueden hacerlo? Nosotros tenemos a través de la página web de Espacio Público, hay un link en nuestro canal de YouTube. Y pueden participar por ahí. El seminario va a ser transmitido en vivo en línea. Ahora vamos justamente a la pregunta que se hace este seminario. ¿Qué crees tú que hemos aprendido hasta ahora de la pandemia? ¿Qué creo yo que hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido bastantes cosas. La primera es que realmente no había ningún país que estaba preparado para responder de manera efectiva a una pandemia de esta magnitud. Habían bastantes estudios, hay bastante evidencia y muchos países tenían sistemas de emergencia, pero la verdad es que esto ha tensionado hasta el límite la capacidad de respuesta de los países. Hay países que han reaccionado mucho mejor que otros. Hay algunos aspectos, en general son mezclados, algunos aspectos de la respuesta han sido mejores. Por ejemplo, al comienzo fueron medidas más bien duras, de restricción de movilidad, etcétera. Ahora hemos ido aprendiendo a hacerlo más gradual, hemos ido aprendiendo, por ejemplo, sobre las escuelas se cerraron al comienzo, ahora están más abiertas, y hemos aprendido también sobre otros costos como y externalidades no consideradas en algunas de las estrategias de control de la transmisión. Eduardo. Sí. ¿Crees que esta pandemia va a marcar de alguna forma una necesidad de reforma del sistema sanitario chileno? ¿En qué sentido? En que cuando hubo una emergencia se operó bajo un sistema conjunto donde no había distinción entre lo público y lo privado. La pregunta es si eso refuerza las ganas de quienes pudieron atenderse en el sector privado de estar ahí y refuerza la fortaleza de tener mayor oportunidad estando en el sector privado, o va a reforzar la necesidad de un sistema, un piso común conjunto. ¿Qué va a provocar respecto de las discusiones sobre salud esta pandemia a tu juicio? Mira, esto es una de las cosas que están abiertas, yo diría. A mi juicio, una de las fortalezas de esta pandemia ha sido justamente la integración del manejo de camas, por ejemplo, en el sector público y el privado, así como, por ejemplo, el aumento increíble en la capacidad de testeo a partir de la colaboración entre el sector público, la universidad y el sector privado. Han ocurrido varias cosas que apuntan hacia posible mejora en el sistema de salud. De hecho, uno de los invitados a nuestro seminario este martes es Che Chen-yen, que es ex vicepresidente de la República de China, que es académico también y es epidemiólogo de la República de Taiwán, quiero decir, perdón. Y Taiwán se preparó. Ellos tuvieron un brote del SARS-CoV-1 en el 2003 y tomaron varias lecciones a partir de ese brote. Y entre ellas, por ejemplo, crearon un centro de gestión de catástrofes que centraliza el mando y control para futuras pandemias, por ejemplo. Y en esta epidemia, teniendo
una población parecida a Chile, aproximadamente 24 millones de personas, llevan solamente 850 fallecidos por COVID. Entonces, efectivamente, hay lecciones, hay formas de reaccionar. Yo creo que sin duda tenemos que avanzar hacia un sistema de gestión centralizada de este tipo de emergencia. Han habido fuertes avances, por ejemplo, también se mostró mucha fortaleza en todo el tema de vacunación. El sistema de salud ha funcionado integrado, ha funcionado muy bien. Y también han habido importantes avances, por ejemplo, en el manejo de la información, en la comunicación de la información, en el manejo de los datos. Todo eso también ha ido mejorando durante la pandemia. Yo creo que esas lecciones hay que recoger y ojalá en Eduardo, este gobierno entrante también tomarlas, sí. Hablemos de esta nueva variante Omicron. ¿Cómo crees que viene el futuro? Algunos dicen que en un par de meses o antes va a venir un rebote importante, van a aumentar los casos. ¿Cómo ves el panorama respecto de los casos? Parecen en los países que aumentan los casos no necesariamente colapsar los sistemas, porque dicen algunos que es una variante más contagiosa, pero no tan grave como las anteriores. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que viene el par de meses siguiente con la variante Omicron en Chile y en el mundo? Lo que sabemos de la variante Omicron hasta ahora, por supuesto que todo esto se está construyendo en la medida que hemos ido aprendiendo bastante estas últimas semanas. Lo que sabemos con bastante certeza es que es mucho más transmisible que la variante Delta, que ya era mucho más transmisible, más contagiosa que el virus original. Lo que creemos que lo que se ha visto hasta ahora es que al parecer esta variante Omicron produciría un COVID menos severo. Eso puede ser por varias razones. Una de las principales es porque muchas de las personas ya tienen alguna inmunidad, ya sea porque se contagiaron con el virus o porque están vacunadas. Y también otra puede ser cómo actúa. Algunos estudios preliminares en animales muestran, por ejemplo, que Omicron tendría menor probabilidad de generar daño en los pulmones. Y eso explicaría que hayan casos menos severos. Ahora, la variante Omicron puede cambiar rápidamente la situación epidemiológica de Chile, como estamos viendo de manera bastante dramática en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 600.000 casos diarios en promedio. Justamente este aumento fuerte en los casos podría eventualmente, aunque sea menos severa la variante, podría terminar tensionando al límite del sistema de salud. Entonces, por eso yo creo que es bien importante mantener las medidas de cuidado y de prevención de transmisión. Para ir cerrando, dos cosas. ¿Es imaginable un escenario con cuarentenas totales como vivimos en el pasado, con escuelas cerradas a raíz de la variante Omicron? ¿Es pensable aquello? Y lo otro, ¿qué mensaje darle a aquellas autoridades o representantes públicos? Ha habido varios en la convención, normalmente se menciona a Teresa Marinovich, pero la verdad es que hemos visto a gente de todos los sectores políticos sin usar mascarilla. Hemos visto al presidente de la Corte Suprema también entrar saludando sin mascarilla también y saludando de beso. Entonces la pregunta es dos cosas. Uno, si es imaginable un escenario de cierre total del país con cuarentenas estrictas o no a raíz de Omicron. Y lo segundo, ¿qué mensaje darle a esas autoridades? ¿Qué importancia tiene lo que ellos hacen en el ámbito público respecto de las señales? Respecto a la primera pregunta, yo diría que no se puede descartar nada, o sea, ningún escenario. Ahora, es menos probable que haya unas medidas tan radicales o tan fuertes como las que hubo al comienzo de la pandemia, precisamente porque hemos aprendido mucho en estos 2 años. Y una de las lecciones que hemos aprendido es precisamente que el cierre de escuelas no tiene mayor incidencia en la pandemia, siempre cuando las escuelas se abran con medidas de prevención de contagio. No se puede descartar, quiero decir, pero yo no veo que, por 2 razones. Uno, primero, estamos mucho más vacunados. En Chile tenemos el mayor de 18 están con sobre 92% de vacunación, población menor de 18 alrededor del 70%. Entonces, eso hace que el riesgo de COVID severo sea bastante menor. Y yo no veo posible, no veo probable que haya medidas tan estrictas como antes, aunque no se puede descartar por sí. Y respecto a lo segundo es que, yo creo que las autoridades en general, todos los liderazgos y las autoridades tienen una responsabilidad pública súper importante, y es importante
usen mascarilla, mantengan la distancia social, porque obviamente son un ejemplo debiesen ser un ejemplo para la ciudadanía está mirando y tenemos que cuidarnos. Eduardo Undurraga, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia hasta ahora? La invitación a reflexionar en este seminario el martes de Espacio Público, ya lo saben, a través de la página web pueden inscribirse quienes quieran desde muy temprano a las 8:30 de la mañana poder ser parte de este seminario y reflexionar sobre las lecciones y los cambios que deja en nuestro país y en nosotros esta pandemia. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por la invitación.